Tiene la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Presidente, básicamente tenemos una diferencia en torno a la acusación que tiene que ver con la pertenencia a organización criminal. Yo estoy seguro que la podemos superar. Esa diferencia no existía en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Emergió cuando el informe del colega Horacio Pacori vuelve a discutirse. Dicho sea de paso, aprovecho para decir que es un informe bien hecho, bien redactado, claro y bien fundamentado. No coincido con los colegas que lo descalifican. Creo que es un trabajo notable en un plazo bien corto y creo que contiene lo necesario, lo que necesitamos en este momento para proceder no solo con la destitución y la inhabilitación, sino las acusaciones ante la Fiscalía de la Nación de la infracción al Código Penal, incluyendo, por supuesto, acusación constitucional. Y creo, presidente, que es perfectamente posible que, así como en la Comisión Permanente sacamos el capítulo referido a las investigaciones sobre organización criminal, en este Pleno volvamos a reincorporar en el informe ese capítulo que habíamos retirado del informe. Esa es una prerrogativa del Pleno y se puede hacer perfectamente sin vulnerar ninguna norma del debido proceso. Los acusados han sido escuchados, se les ha puesto en conocimiento de toda la información que ha manejado la subcomisión y el delegado ponente, y no veo en realidad cuáles podrían ser las infracciones o cuál es la infracción a las normas del debido proceso, presidente. Han estado presentes en la subcomisión y luego en el Pleno, han tenido todo el tiempo que han querido, han contado con el concurso de muy buenos abogados. De manera que yo creo que no hay tal preocupación con alguna posible infracción al debido proceso o al derecho de defensa. La otra pregunta, quizá más importante y más de fondo, es si lo que tiene el informe sobre organización criminal es suficiente o no es suficiente. Y yo diría que tiene la misma suficiencia que la que tienen los cargos referidos a infracciones de la Constitución o las otras infracciones, las 4 otras infracciones al Código Penal. Y en el caso de organización criminal está especialmente fundamentado, presidente, porque tenemos, por un lado, el informe del Procurador Anticorrupción, que desarrolla este tipo penal y establece de qué manera esto alcanza. Minuto adicional. Los ex consejeros, gracias presidente, a los ex consejeros del CNM. Pero también tenemos el informe de la fiscal que viene acompañando, la fiscal Sandra Castro, que es la adjunta de la fiscal Rocío Sánchez, que son las dos fiscales que tienen investigando estos hechos 8 meses. Y han escuchado todos los audios, los que nosotros hemos escuchado y los que no hemos escuchado. Y están conversando hoy día con 3 de los 11 detenidos de la organización criminal que están colaborando para convertirse en colaboradores eficaces a cambio de una reducción en sus penas. Esa investigación ha llegado a un punto en el cual se ha ordenado la detención de 11 o 12 personas que no tienen protección porque no son altos funcionarios, y lo que requiere la investigación es continuar involucrando a aquellos funcionarios que son parte de la organización criminal que tienen esta protección, y por eso vienen al Congreso Minuto adicional. a través del ex fiscal de la Nación, que también ha presentado una denuncia constitucional que todavía no hemos visto, pero cuyo informe se conoce, porque ya la denuncia constitucional se presentó y recoge el informe de la fiscal Castro. Entonces, no solo tenemos indicios suficientes, sino que está muy bien fundamentada la razón para continuar con la investigación. Si el Congreso le dice no, entonces la investigación queda paralizada, porque como son altos funcionarios, no se les puede investigar
sino a nivel de la Fiscalía de la Nación. Y para poder llegar a la Fiscalía de la Nación tienen que pasar por el Congreso. Entonces, decir no a la investigación sobre organización criminal significa, en relación con Inostroza y los 4 consejeros del CNM, paralizar las investigaciones, porque una fiscal provincial como Sandra Castro no puede investigarlos. Llegaron a un punto en el cual no pueden seguir las investigaciones a ese nivel. Tienen que pasar a la Fiscalía de la Nación. Para terminar, 30 Por eso segundos. vienen, presidente, a pedir la autorización del Congreso, para que las investigaciones puedan continuar. Y si no se les investiga a ellos, que son las cabezas, y Nostroza en la cabeza, y los miembros del CNM cumplen un rol muy importante porque ellos designan a jueces y fiscales. Entonces, en esa organización, que es lo que quería copar el Poder Judicial para ponerla al servicio de sus intereses perversos, juegan un rol importante. Si los excluimos de la investigación, ¿qué van a decir los que están abajo? ¿A qué organización? Termine, congresista. Gracias, presidente. Entonces, entre manos tenemos una responsabilidad. Es una diferencia pequeña la que tenemos, pero es muy importante que la resolvamos favorablemente, porque si no lo hacemos, en el fondo estamos paralizando las investigaciones. Esto está contemplado, presidente, en el 450 del Código Procesal Penal, está contemplado que se hace en estos casos. Y no significa que la última palabra la tiene el Congreso. La tiene el Congreso en el sentido de que solo se les puede investigar a ese nivel sobre los delitos y los tipos penales que nosotros decidimos. Pero eso no significa que la investigación se terminó. Esto sube para que las investigaciones continúen. Termine, congresista. Presidente, si se encuentran nuevos hechos o nuevos tipos delictivos, tendrá que bajar al Congreso para pedir autorización. Pero entonces no podemos paralizar las investigaciones. Esa es la tarea que tenemos entre manos, dar luz verde, presidente. Y creo que estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo, porque es importante, necesario y urgente que en un momento como este, ese sea el mensaje que dé el Congreso de la República. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Carlos Brus. Desiste de hacer uso de la palabra. El congresista Zacarías Lapa. Gracias, presidente. Saludar al Parlamento Nacional. Presidente, hoy día me he quedado un poco preocupado cuando señalaba el juez supremo Inostroza, decía: no confío en la justicia peruana porque está politizado. Fíjese cómo un magistrado no va a confiar en la justicia peruana. Yo me he quedado preocupado, sinceramente, ¿qué será de nuestros hermanos que acuden a la justicia? De la misma manera, solamente quiero señalar, casi todas las defensas han señalado de que se ha vulnerado el principio del debido proceso, el derecho a la defensa, señalando que no se le ha notificado con el informe número 02-2018 de fecha 9 de julio del 2018, elaborada por la fiscal provincial de Callao. Pero sin embargo, señor presidente, colegas, a veces somos incoherentes cuando hacemos la defensa. Aquí tengo el escrito presentado por César José Inostroza Pariachi, con fecha 27 de septiembre de 2018. ¿Ante quién? Ante el señor presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la República. ¿Y qué dice? Hace un argumento de defensa con respecto al informe. Es decir, entonces, él ha sido notificado. En este escrito que hace su defensa, en el alegato, hace un argumento, hace un análisis. Sigue haciendo la defensa. Y específicamente, acá, tanto nosotros nos hemos dedicado sobre el delito organización criminal. Aquí él mismo lo señala. Y él mismo hace toda una defensa técnica legal, tanto de hechos y de derecho. Entonces, ¿dónde se le ha vulnerado el derecho a la defensa? No entiendo el abogado que hace esa defensa. Aún más,
sobre el informe que señala, prácticamente él hace un análisis punto por punto. Entonces, señor presidente, no podemos permitir que se le ha vulnerado el derecho a la defensa. Aquí no nos puede venir a decir que nosotros hemos recortado el derecho a la defensa. Haciendo un análisis, el informe elaborado del congresista Pacori es un informe que se ha hecho de manera minuciosa, exhaustiva, para llegar a las conclusiones realizadas. En ese sentido, señor presidente, existen cantidades de pruebas. Acá sacamos unos 72 audios. Eso dice en el informe, pero lo que hemos escuchado son unos... Minuto adicional. Son unos cuantos, señor presidente. Entonces, ese informe prácticamente contiene todas las pruebas. Señalaba, el informe no es una prueba, pero ese informe contiene las pruebas. Entonces, señor presidente, queda demostrado el indicio suficiente para que inicien una investigación preparatoria. Simplemente nosotros vamos a señalar los tipos penales para que inicien con la investigación respectiva. Señor presidente, solamente espero que todavía en el Perú hay jueces buenos, hay fiscales buenos. No perdamos la confianza. Alguien dijo, las instituciones no son corruptas, sino unos cuantos magistrados. Yo confío todavía en la justicia en la región de Ayacucho, en la región de Huancavelica, donde he litigado. Confío todavía, hay buenos magistrados. Y acá a Lima han llegado esos magistrados y han demostrado su dignidad, su honestidad. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Horacio Pacori. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos. Ya. Congresista, señor presidente, congresista Lescano me pide una interrupción. Adelante, congresista Lescano. Presidente, yo pongo en conocimiento de la representación nacional algo que es bastante grave en este caso. Estos señores, Nostroza, los ex miembros del Consejo de la Magistratura y otros jueces, habían hecho un plan de tomar el Poder Judicial, tomar la Fiscalía, y de ahí, con el apoyo político, tomar el gobierno. Ojo, no es un caso de que es un hecho aislado, era todo un plan de una organización criminal que tenía por objeto apoderarse del Estado. Y aquí en este informe de la fiscal Castro así lo dice. O sea, no seamos irresponsables parlamentarios. Esto necesita investigarse minuciosamente por la Fiscalía y a su turno por el Poder Judicial para que sancione severamente a estos criminales. Gracias, congresista Ceballos. Continúe, congresista Ceballos. Aló. Gracias, presidente. Yo no termino de entender cuál es la confusión. En la mañana hemos votado para incorporar el informe de acusación por organización criminal, ¿no?, a lo que se había resuelto en la comisión permanente. Luego hemos visto el informe que ha presentado el congresista Pacori y los descargos de defensa de organización criminal de los acusados. Entonces, acá, donde muchos de nosotros no somos abogados, no somos parlamentarios, representantes de nuestro pueblo, lo que tenemos que decidir no es si hay culpabilidad o no, es decir, no tenemos elementos necesarios para definir niveles serios de, bueno, esto es culpable, hay que condenarlo, tantos años de prisión, pero acá tenemos que decidir si hay indicios mínimos razonables, si hay dudas que permitan iniciar una investigación al Ministerio Público o no existen estas dudas. En lo personal, yo escuchando el informe que ha presentado el congresista Pacori y además de haber
después he escuchado muchos audios y lo que ha dicho incluso acá la congresista Nelly Cuadro, ha hecho una transcripción de un diálogo del congresista Inostroza, pues a mí no me queda la menor duda de que por lo menos deben ser investigados por el Ministerio Público. Así que no tenemos además frente a nuestro país ningún derecho a bloquear una investigación del Ministerio Público para definir si hay o no responsabilidades de ser parte de una organización criminal, porque es evidente que hay una conexión, hay una entrega, un toma y daca de favores entre esta gente. Lo que debería preocuparnos es hasta dónde se ha extendido esta red delictiva y qué tanto daño le ha hecho a la administración de justicia en nuestro país. Porque si esto que hemos visto acá en Lima, hemos podido constatarlo con estos audios, ¿qué pasará en el resto del país? ¿Qué pasará en los lugares más alejados donde no se pueden visibilizar este tipo de pruebas que nuestro país ha podido ver? Más de 70 audios que nos han avergonzado día tras día. Y ahora este Congreso va a buscar 50.000 triquiñuelas para bloquear la posibilidad de que el Ministerio Público investigue a esta gente. Por favor, yo creo que hay que tener un poco de vergüenza, ¿no? Este tema tendría que haberse resuelto de manera muchísimo más rápida y perder el temor de si hay otros implicados. Si hay otros implicados, no, lo peor que podemos hacer es tratar de cubrir las cosas. Lo peor que podemos hacer es impedir que nuestro pueblo, con transparencia, constate si ha habido o no vinculación de algún partido político con la corrupción. Y si lo ha habido, que se investigue y se sancione a los responsables. No podemos seguir con este tipo de dribleos, ¿no es cierto?, para tratar de blindar al que me puede perjudicar y al que no, pues le aplico toda la celeridad. Ya nuestro país está realmente pasmado por cómo es posible que una persona al cual se le han escuchado estos audios solo se le haya suspendido y no esté en la cárcel. Pues una persona que dice, no, ¿qué es lo que quieres? ¿Que te rebaje la pena o te libere pues a una persona que ha deflorado a una niña, ¿no? O estas actitudes que reflejan los audios de vender puestos. ¿Cuántos jueces truchos tenemos en nuestro país fruto de esta gente? ¿Y vamos a impedir que se los investigue? Por favor, yo creo que la decisión del Congreso debería tomarse muy rápidamente, ¿no? Y disponer todas las medidas necesarias para que la investigación en el Ministerio Público se lleve adelante y a profundidad. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la congresista Indira Wilca. Presidente, quiero resaltar que en esta jornada de discusión, en esta sesión, hemos podido ratificar que el contenido del informe del congresista Pacori era correcto. No solamente se ha podido escuchar nuevamente, para quienes no lo habían podido hacer en toda su extensión, lo referido a las acusaciones por infracción a la Constitución. Creo que queda meridianamente claro que acá estábamos ante una situación persistente y permanente de un conjunto de altos funcionarios del sistema de justicia que a lo que se dedicaban era justamente a aprovecharse del cargo que tenían, a usar la justicia como un mecanismo para favorecerse, para generar componendas y sobre todo para vulnerar el derecho a la justicia de ciudadanos que constantemente litigan en nuestro sistema de justicia. Presidente, es evidente que los audios y los hechos referidos en el informe nos indignan. ¿A quién no le va a indignar en este país y quién no va a ser parte de esta exigencia de justicia después de escuchar, por ejemplo, el audio del señor Inostroza, que hoy ha venido con la sangre fría más increíble del mundo a decir que este es un asunto de coordinación que él hacía con su asistente judicial, que acá no hay nada, que insinuar en una conversación la posibilidad de anular una condena por violación a una niña de 10 años es algo cotidiano, es parte del trabajo que él tiene elaborando resoluciones. Hemos escuchado también a otro consejero negar reuniones, ¿no es cierto?, que consolidaban mecanismos de intercambios de favores para nombrar a jueces, para nombrar fiscales, para intercambiarse favores entre ellos. Hemos escuchado también a un exconsejero negar la interferencia que tenía una organización que él dirigía para formar jueces y fiscales con el trabajo que él a su vez llevaba para nombrar a los mismos. Es decir, hemos escuchado negar por parte de todos estos señores, estos funcionarios,
que efectivamente usaban sus cargos para beneficiarse. Y entonces, presidente, uno se pregunta si es que acaso no es importante, así como hay que sancionar por infracción de la Constitución cada uno de estos hechos que ya están planteados en el informe, reconocer que esta dinámica de favorecimiento, que esta dinámica de intercambio de prebendas, que esta dinámica de uso del poder, que cargos tan importantes dentro del sistema de justicia se hacían, no tiene acaso que ver con una dinámica organizada para corromper, organizada para aprovecharse de nuestro sistema de justicia? Por supuesto que tiene que ver con eso, presidente. Por eso era fundamental que hoy también se reflexionara en relación a que este Congreso habilite la investigación por organización criminal que se planteó desde el inicio en el informe del congresista Pacori. Y recalcamos que desde el inicio, porque esto fue votado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, fue votado además por unanimidad, presidente. No hubo en su momento ningún tipo de objeción. No hubo en su momento, como luego hemos escuchado esta semana en los medios de comunicación, este argumento de que faltaba un informe o de que faltaban elementos suficientes para investigar a estos personajes por este delito, uno de los más graves sin dudas, y que va... Minuto adicional. Muchas gracias, presidente. Y que va a permitir no solamente sancionarlos de manera ejemplar, lo que debe permitir la habilitación de este pleno, de la investigación contenida en el informe del congresista Pacori, es llegar realmente al fondo de los hechos de esta red de corrupción, llegar a los extremos donde los tentáculos que han ido desarrollándose se han instalado. Eso es un pendiente, y eso no lo va a poder hacer el Congreso de la República, no tiene los elementos para hacerlo, pero ese es un pendiente que tenemos de cara a los ciudadanos en nuestro país. Saber quiénes más están involucrados con estos personajes, saber realmente a quién se refieren, por ejemplo, así a algunos no les guste cuando mencionan a la famosa señora K, saber hasta dónde llega la implicancia política de esta red, que no es solamente judicial, pues. Quien quiera negarlo y quien quiera decir que acá hay responsabilidades individuales solamente se equivoca. Aquí hay una red instalada para corromper que tenía un respaldo en un aparato político. Ese aparato político también tiene que quedar al descubierto y tiene que ser sancionado, presidente. Por eso nuestra insistencia en que hoy se... Para que termine. Nuestra insistencia en que hoy se corrija el error, la vulneración, sí, a un proceso de investigación justo y limpio que debe haberse dado en la comisión permanente. Ese error que se cometió ahí, que estuvo a punto de generar que estos señores salieran casi impunes de esta investigación, debía corregirse, se ha hecho el día de hoy, nos ratificamos en que tiene que, por eso, pasar también el informe al Ministerio Público para poder continuar investigando y para poder desbaratar a estas mafias que quisieron asaltar y cooptar nuestro sistema de justicia. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Úrsula Letona Pereira. Gracias, presidente. Presidente, la verdad es que estoy absolutamente sorprendida, presidente, porque he escuchado en una misma bancada, en una misma tendencia, y he apuntado, presidente, decir bien arriba que el informe está perfecto, pero que es necesario que retorne a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y luego he escuchado, más abajo, que es necesario que se valide. Pero en el medio he escuchado que hay que integrarlo hoy día. Y luego acabo de escuchar que está perfecto, pero que tiene vicios. Entonces, la verdad, presidente, no me sorprende, viniendo de quienes señalan para las cámaras que acá hay un blindaje, presidenta. Acá no hay un blindaje, presidenta. Aquí lo que hay es un ánimo de que las cosas se hagan bien. Y se lo dijimos para la congresista que hablaba de la comisión permanente, se lo dijimos con mucho cariño y respeto al congresista ponente. Le dijimos el día de la permanente, corrige tu informe, integra el expediente. Le dijimos, no cometas el vicio, muestra el informe reservado. Pero el congresista, pues, lamentablemente, no lo hizo y hoy estamos en esta situación.
Y yo me pregunto, Presidenta, y también para las cámaras, me pregunto, ¿eso no es blindaje? ¿Acaso esa actitud errática, sistemática, de hacer las cosas mal, no es blindaje, Presidenta? ¿A quién quieren proteger? ¿Es verdad que se quiere sancionar cometiendo estos errores? Pónganse de acuerdo al menos, regresa a la permanente, lo corrige la permanente, regresa a subcomisión, lo corrige el pleno, total. Al menos pónganse de acuerdo. O también para las cámaras. Y las cámaras ojalá que registren cuando uno dice una cosa y el otro dice otra y el ponente dice otra. Y así seguimos esperando que se resuelva el expediente. Entonces, Presidenta, Presidente, yo quisiera pedirle que efectivamente pongamos fin a esta historia. En la comisión permanente las cosas se hicieron bien. El expediente tenía vicios. Le pedimos que lo corrija, le pedimos que se integre, le hicimos las anotaciones de las imputaciones. Hoy, colegas, estamos ante un problema por tiempo adicional. Por todas estas versiones distintas en un solo bloque, que decían que el informe del congresista ponente era más o menos perfecto y que el informe estaba muy bien y que había grupos políticos que queríamos blindar. Presidente, es importante, colegas, que tengamos en cuenta si es que de verdad estamos interesados en sancionar. Todos aquellos que han hablado hoy día de esa niña y quienes somos madres, por supuesto que nos indignamos. Y por lo mismo que nos indignamos, Presidente, es que exigimos que las cosas se hagan bien, que se corrijan las cosas, pero no en el Pleno, no luego de haberse producido el derecho de defensa, más o menos. Estamos en un Estado de Derecho. Ayer hemos hablado amplio y tendido sobre el Estado de Derecho. Incluso en los procesos políticos existe la obligación del Estado peruano de garantizar el debido proceso. Que sea un proceso político no significa que estemos exentos del control constitucional, colegas. En un Estado de Derecho, y lo dije ayer, existe la supremacía de la ley, no de quienes detentan el poder, no de quienes salen a las cámaras a hablar cosas erradas, sino de la ley. Y la sentencia, no solamente Tineo Cabrera, que habló el congresista Mauricio Mulder. Hay un caso, cuando yo termine voy a dar las interrupciones que ya me han sido solicitadas. No solamente el caso Tineo Cabrera, Presidente. Olvidan, o no sé si siquiera lo han revisado, que acá hay un caso muy significativo, en un proceso donde se afectó justamente, valga la redundancia, el debido proceso, en el caso de los exmiembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tanto les gusta a algunos colegas? ¿Qué dice la Corte? Estado peruano, los medios probatorios y el derecho de defensa, incluso en un proceso de acusaciones constitucionales, son de obligatoria exposición a las partes, especialmente aquellas que son sometidas a proceso. Y en este caso, nuevamente, Presidente, yo no sé si siquiera leyeron la sentencia, la del TC o la de Tineo Cabrera o la de la Corte Interamericana. No sé si la han leído. Pero yo les quiero contar, colegas, que esa exigencia no es que ustedes la puedan cumplir o no. Es una exigencia al Perú, al Estado peruano. Y el señor Inostroza ya una vez le ganó al Estado peruano, ya una vez lo repusieron, ya una vez lo indemnizaron. Entonces, colegas, que sus votos hagan que hoy las cosas se hagan bien. La comisión permanente no se equivocó. El informe era errado. El informe estaba incompleto. El informe no integró. El informe lo único que hizo fue generar vicios, como lo ha señalado su colega, como lo han señalado varios de sus colegas. ¿Perdón?
Finalmente, presidente, en cada uno de nosotros está acabar con la historia del blindaje, la historia que ha construido cierto sector del Congreso. Pero yo nuevamente le pregunto a los colegas, ¿quién blinda a quién? ¿Aquel que vicia el proceso o aquel que pide que se corrija? Aquel que pide que se corrija en forma respetuosa y en la instancia respectiva. Así que, presidente, cada quien con su voto y su conciencia. Pero yo sí quiero dejar claramente establecido, presidente, que esta clase de procedimientos en las cuales, vía una cuestión previa, el Congreso corrige una decisión de la Comisión Permanente, o donde obviamos etapas preclusivas de un proceso sometido a reglas constitucionales, puede ser un precedente nefasto para la lucha contra la corrupción. Aquellos que dicen abanderados de la lucha contra la corrupción, hoy no están haciendo más que petardear el proceso, que establecer vicios. Y eso estará en cada uno de sus votos, presidente. Muchas gracias. A ver, un minuto adicional para la congresista letona. Presidente, me pidió una interrupción el presidente de la subcomisión de acusaciones, el congresista Segura, y la segunda interrupción la congresista Carla Chaffer. Tiene delante, congresista Segura, la interrupción.